No, pensé que estaba la prueba. Ah, ya. Una prueba pasada. Ah, ya. Pero igual esto que yo también bajando, ¿verdad? No sé cómo vamos a hacer, está trabajando un equipo para ver que no plagiemos. Ingeniero, ¿qué tal lo ves? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo evitar que saquen buenas notas? No estoy. Sí, hicimos la parte de los principios. Esto por lo chévere. Ya después se quedó. Chicos, ¿se puede escuchar? Hola. Sí. Gracias. Bueno, chicos, continuemos con la clase. Nos habíamos quedado en el tratamiento del glaucoma crónico, llamémoslo abierto. Entonces, el tratamiento del glaucoma crónico es un tratamiento que inicia con medicación tópica. Es un tratamiento médico cuyos principios básicos están relacionados a lo siguiente: que el fármaco que vayamos a usar tenga los menores efectos adversos, ¿no? Y que tenga una menor dosis posible. Vale decir, no tener al paciente usando 2, 3 gotas diferentes, aplicadas de repente en horarios que también son de 2 o 3 veces al día como antes se hacía. Otra cosa que debemos tener en cuenta es de que tiene que haber un seguimiento. No solamente es el hecho de dar medicación y que nosotros en base a esa medicación asumamos que el paciente está evolucionando bien. Lo que se tiene que hacer es verdaderamente ese medicamento está cumpliendo el objetivo de evitar de que exista progresión de daño en el nervio óptico, de que el campo visual se va deteriorando. Entonces, pues, tiene que haber un seguimiento. ¿Por qué? Porque si no hay una buena respuesta al tratamiento, se tiene que ver la posibilidad o de cambiar de medicamento o de adicionar algún medicamento al tratamiento inicial. Por lo tanto, en el tratamiento del glaucoma no es infrecuente la combinación de fármacos, ¿no? La combinación de fármacos, la intención que tiene es la de evitar la progresión de daño de la enfermedad. ¿Y qué fármacos tenemos nosotros para enfrentar el glaucoma? Tenemos en un gran
grupo a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a reducir la secreción del humor acuoso y por lo tanto disminuyen lo que es la presión intraocular. Y este tipo de fármaco es útil en todos los tipos de glaucoma crónico, no hay ninguna contraindicación en cuanto a usarlo en los diferentes tipos de glaucoma de ángulo abierto. Pero sí tiene algunos efectos secundarios, ¿no?, que es necesario tenerlo en cuenta. Porque si bien es cierto que tiene un gran efecto hipotensor, es un hipotensor ocular bastante potente, tiene algunos efectos secundarios, entre los cuales se contraindica el uso de beta bloqueadores en pacientes que tengan problemas cardíacos, principalmente insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes que tengan bloqueos cardíacos de segundo o de tercer grado, pacientes con bradicardia, pacientes con asma o pacientes con enfermedad obstructiva de las vías aéreas. Ahora bien, estos tratamientos son tratamientos tópicos, son gotas que se utilizan. Ahora ustedes se preguntarán, ¿una gota puede desencadenar un problema sistémico? Sí. Una sola gota aplicada puede desencadenar un problema de asma, una obstrucción bronquial. Una sola gota puede producir o aumentar bradicardia, puede producir obstrucción de todas las ramas bronquiales en pacientes con enfermedad obstructiva crónica. Entonces, pues, es necesario hacer un pequeño descarte de si el paciente al que se va a dar medicación sufre o no estas enfermedades. Recordemos que los pacientes con glaucoma generalmente son pacientes ancianos. Por lo tanto, un paciente anciano ya tiene alguna problemática cardiovascular. Las diferentes presentaciones de los beta bloqueadores, ¿no?, se utilizan 2 veces al día, generalmente en la concentración al 0.5%, mañana y tarde. Los agonistas alfa-2 disminuyen la secreción del humor acuoso, también favorecen el drenaje uveoescleral, este drenaje alterno que se da el 20% de los ojos, ¿no?, y producen efectos locales generalmente como son la conjuntivitis alérgica, xerostomía, somnolencia, etc. Algunos de estos productos se usan sobre todo para evitar aumento agudo de la presión intraocular tras procedimientos como puede ser la aplicación de láser para hacer una iridectomía. Los análogos de las prostaglandinas vienen a ser un grupo nuevo de lo que es hipotensores oculares. Actualmente, estos análogos de las prostaglandinas son considerados la primera línea de atención en lo que es el tratamiento del glaucoma y tienen un efecto hipotensor ocular muy superior a los beta bloqueadores. Esta es la razón por la que estos productos, los agonistas de las prostaglandinas, son la primera opción, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacen estos agonistas de las prostaglandinas? Van a incrementar de que el acuoso salga por esta vía alterna de drenaje. Entonces, esto se logra a través de la remodelación de la matriz colágena de la musculatura ciliar, incrementando pues que el humor acuoso pasa al espacio supracoroidal y de ahí va a la circulación general. Entonces, estos productos conducen a un incremento hasta de 4 veces en el flujo uveoescleral, ¿ya? Si habíamos comentado de que la obstrucción a nivel de la malla trabecular era el factor más importante en la génesis del glaucoma y que a través de esta malla trabecular el 80% del humor acuoso es eliminado, entonces estos productos
al hacer que se incremente la eliminación del humor acuoso hasta en 4 veces, por la vía alterna, baja la presión intraocular. ¿Ya? No afecta la producción del humor acuoso, ojo, no afecta la producción del humor acuoso, es el más potente agente hipotensivo tópico ocular conocido hasta el momento. Pero todavía tiene otro beneficio adicional, y es el hecho de que no tiene efectos sistémicos. Por lo tanto, puede ser usado en todas las personas. Y tiene un mejor resultado que el timolol cuando es usado en modo terapia. Si bien no tiene efectos secundarios sistémicos, sí hay algunos efectos secundarios a nivel local, dentro de los cuales tenemos pues que hay hiperemia conjuntival, puede haber una hiperpigmentación de las pestañas con alargamiento de las mismas, los pigmentos del iris y piel periorbitaria pueden verse alterados, ¿no? Y como se tiene que usar con mucha precaución en glaucomas de la uveitis, ¿ya? Cuando hay un cuadro de uveitis, un cuadro inflamatorio, no se debiera usar estos análogos de las prostaglandinas. Pero después, sí tiene muchas más ventajas que los beta bloqueadores el usar estos análogos de las prostaglandinas. Ahora, la hiperemia conjuntival es algo característico a todo tratamiento tópico antiglaucomatoso, ¿no? Por lo tanto, se recomienda asociado a estos productos antiglaucomatosos el uso de lágrimas artificiales para evitar lo que son las queratitis, esas cosas. También tenemos algunos mióticos como la pilocarpina, que también se usaba anteriormente para lo que es el glaucoma de ángulo abierto, pero actualmente su uso está más restringido a lo que es un cuadro de glaucoma agudo. Recuerden que en el glaucoma agudo el problema se inicia con un proceso de midriasis ocular. Entonces, si nosotros damos un tratamiento a un paciente que tiene midriasis en el cuadro agudo, si no revertimos la midriasis, no se elimina el bloqueo pupilar, entonces el cuadro se perpetúa. Tenemos que usar la pilocarpina para producir miosis. Al producir miosis se restablece la circulación del humor acuoso y por lo tanto el cuadro agudo cae. ¿Ya? Ahora, otro gran grupo se considera los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica. Reducen la presión intraocular, pero tienen un efecto no tan fuerte, moderado. Disminuye la presión intraocular al reducir la secreción de humor acuoso. Bien, los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica sirven pues como un tratamiento coadyuvante que ayuda al tratamiento de repente iniciado con beta bloqueadores, con análogos de las prostaglandinas, ¿no? Pero también se puede usar en forma sistémica. ¿Cuándo lo usamos en forma sistémica? Para disminuir la presión intraocular que está muy elevada. En línea general, los hipotensores oculares, cuando hay una presión intraocular superior a 30 milímetros de mercurio, generalmente no actúan. Tiene que bajarse la presión un tanto para que puedan recién actuar. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémica pueden ser usados en estos casos o en los cuadros agudos de glaucoma. Ahora, los inhibidores de la anhidrasa carbónica podrían usarse en forma crónica. Nos referimos al uso sistémico. No. ¿Por qué? Porque tienen una serie de efectos secundarios que es necesario que el paciente los conozca. Hay que ir o hay que informar, ¿no? ¿Qué cuadros presentan como efectos secundarios los pacientes? Principalmente parestesias, lo que son hormigueo en los dedos, en las manos, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Puede haber también, pues,
fatiga, depresión, pérdida de peso, formación de cálculos, gastritis, todas esas cosas. ¿Ya? Todo ello se va a ir asociado a lo que es el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos. Por lo tanto, estos productos se usan o en cuadros agudos, como es el glaucoma agudo, o para bajar una presión muy alta, pero solamente con el tiempo de 2, 3, 4, 5 días, porque más allá de eso el paciente no lo tolera. ¿Ya? Muy bien, entonces, habíamos dicho que la selección del fármaco es muy importante. ¿Por qué razón? Porque estos fármacos nosotros vamos a usar en un tipo de enfermedad bastante peculiar. ¿Cuál es? El hecho de que el glaucoma es una enfermedad asintomática. El hecho de que el glaucoma cursa con muy buena visión. Y el hecho de que el dar un tratamiento de por vida, donde se tiene que usar un frasco o 2 frascos al mes en forma ininterrumpida, genera mucha resistencia en los pacientes en cuanto al cumplimiento del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente no va a experimentar mejoría. ¿Por qué? Porque es un paciente que está bien. Al contrario, puede experimentar molestias porque tienen efectos secundarios con la aplicación tópica. Entonces, muchas veces el paciente ve más acciones adversas que probables beneficios que pueda tener. Es ahí donde ustedes tienen que actuar y decir de que el tratamiento es necesario, de que usted tiene buena visión, va a seguir manteniendo esa buena visión, pero si no sigue tratamiento puede llegar a la ceguera. ¿Ya? Entonces, el seguimiento es muy importante en los cuadros de glaucoma. Habíamos dicho, ¿se da tratamiento? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta del seguimiento se hace pues a través de lo que es la campimetría. Uno puede de repente también objetivar con fotografías o con lo que es tomografía de coherencia óptica para ver cuál es la progresión de lo que significa, ¿no?, esta alteración en la papila óptica. Pero es mucho más fácil determinar qué tanto está avanzando esta lesión en el campo visual. Por lo tanto, pues en estos pacientes tiene que haber un control, ¿no?, de lo que es los campos visuales cada 6 meses para ir viendo. ¿Ya? Ahora bien, tenemos entonces pues el tratamiento que se instaura con lo que son los medicamentos tópicos. Pero cuando ya los medicamentos tópicos no ayudan, se puede recurrir a lo que es tratamiento con la trabeculoplastía con láser. ¿Con qué criterio se usa este medicamento? Para evitar una polifarmacia, ¿no? Pacientes con 3, 4 gotas que resta su calidad de vida, etc. Y la trabeculoplastía láser, pero la trabeculoplastía láser selectiva, ¿no?, es una alternativa muy buena al momento. ¿Cuál es el problema de esta trabeculoplastía láser? De que tiene un tiempo en cuanto a resultados que es limitado. No es de que se pone la trabeculoplastía y ya el paciente está curado. No. Hay buen resultado de tratamiento, pero temporal, por 5 años. ¿Ya? Después de los 5 años, entonces, habría que reevaluar qué se hace con ese paciente. Pero es un tratamiento muy, muy bueno, ¿no?, para hacer que la presión intraocular disminuya. Y actualmente se está viendo como posibilidad que esta trabeculoplastía láser selectiva pueda ser una alternativa a el inicio del tratamiento. De repente ya no iniciar con lo que es análogo de las prostaglandinas, sino con la trabeculoplastía láser selectiva. Esto es algo que, bueno, en tanto no hay un acuerdo, ¿no?,
va a ser experiencia de cada uno, ¿no? Pero es una muy buena alternativa porque da muy buenos resultados en cuanto a disminución de la pérdida del campo visual, que es la forma como se va a medir, ¿no? Entonces son unas pequeñas quemaduras que van haciendo en todo el trabéculo los 360 grados con la intención de aumentar el sistema de drenaje en este trabéculo. Bien, no hay buen resultado a esto. ¿Qué nos queda? También todavía nos queda lo que es la trabeculectomía. Es un procedimiento quirúrgico. La trabeculectomía todavía significa al momento actual uno de los tratamientos estándares que dan mejor resultado para lo que es el glaucoma. Existen algunas alternativas de tratamiento quirúrgico que se pueden usar en determinado tipo de pacientes, pero esta trabeculectomía funciona en todos los tipos de pacientes, ¿ya? ¿Qué se hace en la trabeculectomía? Crear una fístula entre el ángulo de la cámara anterior y con el espacio debajo de la cápsula de pelo, una comunicación entre la cámara anterior y la superficie externa ocular, ¿ya? Cuando lo usamos, cuando haya pues fracaso en el tratamiento médico, fracaso en el tratamiento de la trabeculoplastía, si haya pues una enfermedad muy avanzada, etcétera, que implique problemas en el tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una trabeculectomía, un flap escleral, se diseca la esclera y en la parte limbo, esto que están viendo, esto es el trabéculo. Entonces, ¿qué se hace? Se saca este pequeño trabéculo y al sacar el trabéculo se logra la comunicación de la cámara anterior con lo que es la superficie ocular. Se cierra el flap, se coloca la conjuntiva y terminó la operación. ¿Qué problemática puede producirnos esto? El que este flap que estamos haciendo se cierre. Por una reacción inflamatoria esto se cierra. ¿Cómo tratamos de controlar esto? A través del uso de antimetabolitos tópicos intraoperatorios. Se coloca estos antimetabolitos, se irriga y se cierra. Con esto tenemos menos posibilidades de fracaso de esta filtración que estamos creando. ¿Ah? Muy bien. Entonces se hace siempre una iridectomía periférica y acá lo que estamos viendo es una ampolla filtrante en un paciente pues posoperado inmediato. ¿Por qué se forma esta ampolla? Porque el humor acuoso está filtrando. Esto después se va reacomodando y puede quedar una ampolla o simplemente una superficie más plana, pero lo importante es de que esté cumpliendo la función, de que la presión intraocular esté siendo controlada. Y en el seguimiento veremos si esa presión que estamos logrando es suficiente para el mantenimiento del campo visual, para que no exista deterioro del campo visual. Complicación potencial a largo plazo o en cualquier momento constituye el hecho de que pueda haber pues una infección en la superficie ocular. Y si hay una infección en la superficie ocular, ¿qué puede pasar? De que esta infección pase a través de la fístula a la cámara anterior. Y si ya hay un germen en cámara anterior, ¿qué puede haber? Una infección, una endoftalmitis, ¿no? Entonces, potencialmente existe ese riesgo, pero riesgo-beneficio es superior al beneficio, porque este es un riesgo bastante raro. ¿Qué ocurre? Sí, pero es bien raro, ¿ya? Lo que habíamos dicho, las trabeculectomías cuando fallan, ¿qué es lo que pasa? Se cierran, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué están observando? Están observando acá una parte negra, este es un agujero, esta es una iridectomía.
¿Para qué? Para que pueda pasar el humor acuoso a la cámara posterior, a la cámara anterior y salir por este trabéculo que hemos hecho, por esta fístula que hemos creado. ¿Ya? Bien, otra alternativa de tratamiento lo constituyen las válvulas. ¿Ya? Las válvulas se implantan en lo que es la superficie ocular, que es una válvula, se tiene un conducto de drenaje que se pone hacia la cámara anterior y desde ahí va filtrando el humor acuoso hacia la superficie ocular. Esto también es un tratamiento que se hace en situaciones donde la trabeculoctomía falla. El manejo de un paciente glaucomatoso es bien complicado. Hay personas que responden a tratamientos adecuadamente, pero otras personas es necesario ir adecuando diferentes alternativas de tratamiento para ver cuál de ellas es satisfactoria para el paciente. Bien, entonces, hemos estado hablando de lo que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, que va asociada a una hipertensión ocular, presiones mayor de 21-22 milímetros de mercurio. Pero existe también glaucoma de tensión normal, donde tiene la presión y está con una presión normal incluso algo baja. Entonces, el glaucoma de tensión normal es todo también un apartado, ¿no? Y se presenta más frecuentemente en ancianos y mujeres con presiones normales. Pero ¿qué es lo que existe? Existe también una lesión glaucomatosa en el nervio óptico. Los hallazgos en el fondo de ojo son los mismos que encontramos en el glaucoma crónico de ángulo abierto con hipertensión ocular. Va a haber el consiguiente pérdida del campo visual. Si hacemos un examen de gonioscopía, vamos a encontrar un ángulo abierto, como en el caso del glaucoma con hipertensión ocular, ausencia de causas secundarias intraoculares. ¿Qué encontraremos en el examen de fondo de ojo? Vamos a encontrar también la misma excavación glaucomatosa o cambios peripapilares igual a un glaucoma primario de ángulo abierto. Pero en estos pacientes sí puede haber lo que se llama hemorragia en astilla, que se ve, no es frecuente, pero sí se suele ver en estadios más iniciales de este glaucoma. También vamos a encontrar defectos en el campo visual semejantes a los que se presentan en el glaucoma primario de ángulo abierto. Pero, ¿qué podríamos decir que lo diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto? En que en estos pacientes de glaucoma de tensión normal existe alguna sintomatología que puede orientar a decir qué problema puede estar teniendo el paciente. Estos pacientes cursan con espasmo vascular periférico como el frío, lo que ya se llama pues el fenómeno de Raynaud. Pueden tener cuadros de migraña mucho más frecuentemente, hipotensión sistémica nocturna, ¿no? O que exista una hipertensión sistémica sobretratada que va a devenir en este cuadro de glaucoma de tensión normal, con un flujo reducido en la arteria oftálmica. Entonces, en estos pacientes es mucho más frecuente ver la presencia de migrañas, la presencia de lo que es el fenómeno de Raynaud. Eso es lo que más o menos nos diferencia del otro cuadro. De ahí, todos los hallazgos, los signos físicos que se encuentran dentro del ojo, son similares al glaucoma primario de ángulo abierto, con excepción de la tensión ocular que está normal. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser lo mismo, el tratar de reducir la presión. El tratamiento en todos los glaucomas crónicos, incluido el glaucoma de tensión normal, siempre es el reducir la presión intraocular, porque es el factor que ha sido identificado como el más constantemente
relacionado con la pérdida del campo visual. De todos los factores analizados, este factor de una disminución de la presión intraocular es lo que hace que no exista daño en el campo visual cuando se logra esta presión intraocular objetiva. ¿Ya? Se están ensayando medicamentos que van hacia lo que es la neuroprotección. ¿Qué implica esto? De que los pacientes se echen una gota y sean más tolerantes a presiones intraoculares altas. Que el nervio se proteja de esta presión, pero hasta la fecha todavía no hay muy buenos resultados. ¿Ya? Bien, en este glaucoma de tensión normal hay que tener en cuenta una buena monitorización de la presión sanguínea sistémica, porque también en la génesis de esto se ve el hecho de que pacientes con una hipotensión muy marcada tienen tendencia a presentar este cuadro de glaucoma. Entonces, retirar por los antihipertensivos en caso de caída de tensión nocturna. Ya habíamos hablado también de que hipotensión nocturna puede cursar también con problemas de neuropatía. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Glaucoma congénito es un grupo también a tener en cuenta. Es rara la forma de presentación, una por cada 10.000 nacidos. Ocurre en los primeros 3 años de vida, pero el 80% de ellos se manifiesta en el primer año de vida. 75% bilateral, mayor en hombres que mujeres, en relación de 3 a 2. Y lo que va a caracterizar a este glaucoma es el hecho de que los niños tienen lo que se llama un buftalmos. El buftalmos es un ojo grande. ¿Por qué razón presentan un ojo grande? Porque es un ojo que está sujeto a presión intraocular elevada, es un ojo cuyos tejidos todavía son más distensibles, por lo tanto es natural que en estas circunstancias el ojo tienda a ser más grande. ¿Ya? Y esto se traduce principalmente en lo que es anormalidades en el diámetro corneal. Vamos a tener una córnea mucho más grande en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos sospecha de que pueda haber un glaucoma congénito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que evaluar los signos que probablemente expliquen que el paciente tenga un glaucoma congénito. ¿Y qué signos son estos? Tenemos que objetivar que haya cambios en el nervio óptico, porque campo visual no vamos a poder hacer. ¿Cambios en el nervio óptico? Sí se puede hacer. Se podrá de repente hacer una ecografía para determinar qué tan grande es el tamaño del ojo, porque estos pacientes, como crece el ojo, tienden a ser más miopes. ¿Ya? El determinar la presión intraocular, presiones intraoculares mayor de 20 milímetros de mercurio, ya es sospechoso. Si a esto encontramos excavación patológica, diagnóstico de glaucoma. Cualquier asimetría en relación a la copa disco es muy sospechosa de glaucoma. ¿Ya? Entonces, estos pacientes se hace este examen de presión intraocular, de fondo de ojo, todo eso bajo sedación, ¿no? La retinoscopía o una ecografía va a mostrar pues miopía axial, ojos grandes. Y cuando evaluamos la córnea, vamos a encontrar lo que se llama una megalocórnea, una córnea grande, mayor de 12 milímetros. Ahora bien, en estos pacientes, ¿qué nos orienta o qué hace sospechar de que puedan tener glaucoma congénito? El que podamos evidenciar megalocórnea. Pero también estos pacientes presentan fotofobia, epífora, lagrimeo constante. Cualquier paciente que tenga epífora, si descartamos que no tiene obstrucción de vía lagrimal,
debe ser sospechoso de glaucoma congénito, fotofobia y la presencia de edema corneal, ¿no? Presiones tan altas hacen que la córnea tiende a edematizarse. El edema corneal tenemos que pensar en glaucoma congénito. Entonces, hay algunos síntomas y signos que es necesario buscar en un glaucoma congénito. ¿Qué síntomas expresan estos niños? Irritabilidad, fotofobia. Los niños están cubriéndose del sol con la mano en todo momento. Presencia de pífora y probablemente ya manifiesten una baja visión. ¿Por qué? Porque es el nervio óptico que está siendo afectado. Y los signos que nosotros encontramos cuando hacemos el examen, encontraremos una elevada presión intraocular, la presencia del buftalmus, un ojo de buey, un ojo grande, las estrías de Hub, que ahorita lo vamos a ver, edema corneal y daño del nervio óptico. Daño del nervio óptico, cualquier aumento en la excavación. Si hay asimetría, bastante sospechoso de glaucoma congénito. A ver, describe, por favor. ¿Qué ves? ¿Cuál de ellos? Bien, por el lado derecho. Ya, vamos a tomar al paciente, ojo izquierdo del paciente. ¿Cuál te llama la atención? ¿El ojo izquierdo del paciente o ojo derecho? ¿Y qué hay en el ojo izquierdo? Como una opacidad. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, también está mediático. Podría ser, aunque no se ve. Otra cosa, lagrimeo. Entonces, lo que habíamos estado diciendo, una persona que tenga lagrimeo, hay que estar alerta. ¿Qué está teniendo acá? Es un edema corneal, una alteración en la transparencia de la córnea. Es una córnea diferente, un edema corneal junto. Con esos dos, pensamos en una probabilidad de glaucoma congénito. ¿Y este ojo te parece normal? No es grande. Entonces estamos hablando de un buftalmus o una megalocórnea, porque sí se nota más grande. Una córnea de mayor de 12 milímetros, probablemente una megalocórnea. ¿Ya? Entonces, con esto, nosotros decimos, probablemente tenga glaucoma. ¿Qué hacemos? Hay que hacer fondo de ojo. ¿Para qué? Para determinar la presión intraocular y cambios en el fondo de ojo. ¿Qué están viendo ahí? A ver. El ojo izquierdo está muy grande. ¿Ya? Tendríamos daños. También la córnea parece que está edematosa. Claro, acá ya la córnea está no solamente ya edematosa, sino un poquito más degenerada, ¿no? Entonces, acá glaucoma congénito, con toda seguridad en el otro ojo habría que ver, pero si es el 75% de los pacientes es bilateral la presentación, entonces hay que ver eso, ¿no? Ya es glaucoma congénito. ¿Qué ven ahí? Describe. Podemos ver la opacidad dentro de la córnea, que es el edema. Edema corneal, ya, con eso que vean qué será, etc. Pero acá hay edema corneal, puede ser si es niño, glaucoma congénito, glaucoma agudo, de qué etiología, dependiendo de los signos hay. Pero lo que llama la atención, edema corneal. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué se van a preguntar? Probable glaucoma congénito. Más adelante, edema corneal ya aparece en casos de lo que es astigmatismo muy elevado con queratocono. Pero en un niñito
glaucoma congénito. A ver, describe, ¿qué ves? Así, lo que te llama la atención. Se ve como que una parte, como que la luz está como que limitada a cierta región. ¿Ya? ¿Qué más? Hay como que una parte como si hubiera una rajadura o algo así. ¿Ya? Claro, esto. Esos son lo que se llaman las estrías de Hub. ¿Dónde aparecen? En la córnea. Es ruptura de la décima de la córnea. ¿Por qué? Por esa presión tan alta que está habiendo. Se rompe. Esto es lo que condiciona a que exista edema corneal. Por ahí filtra, por ahí el humor acuoso y edematiza la córnea. Este es otro signo en glaucoma congénito. Tratamiento siempre quirúrgico. El tratamiento médico no va bien en él, siempre quirúrgico. Glaucoma agudo. Ya lo habíamos revisado, el glaucoma agudo, ¿no? Doctor, ¿se salvan los ojos de los niños? Como lo del cirugía. Sí, sí. Todo depende del daño que exista al momento del diagnóstico. ¿Ya? El primer año es bien importante. Primero, segundo año, porque se tiene que hacer ahí el diagnóstico, porque si no llegan a la edad preescolar, de repente con gran parte de la pérdida visual, por eso es importante, desde la sospecha, hacer el diagnóstico. ¿Ya? Es bien, bien importante. En ellas también se hace la trabeculotomía. No, es otro tipo de cirugía. Es más en los 360 grados, se amplía lo que es la cara. No, láser no, es quirúrgico. ¿Ya? Pero va bien, va muy bien el tratamiento con este paciente, pero tiene que ser muy bien. Y con lo que es el glaucoma de ángulo cerrado, que ya lo habíamos visto, entonces, a manera de recuerdo, a ver, José Carlos Torres. José Carlos. Sí, doctor. Dime, a ver, ¿qué signos oculares encuentras en un glaucoma agudo? Vamos a ver lo que es opacidad. ¿Qué opacidad? am, de lo que es el cristalino. No. ¿Pero qué más? También podemos ver congestión ocular, ¿De qué tipo? hiperémica, ¿Ya? Más específico. conjuntiva. ¿Ya? María Fernanda. Sí, doctor. ¿Qué signos oculares encontramos en un glaucoma agudo? Bueno, va a haber un dolor ocular, también la midriasis. ¿Cuál? Midriasis. Midriasis. ¿Ya? ¿Qué más? El dolor ocular. Dolor ocular. Pero signos.
¿Algo más, Brian? Brian Jesús. Brian. Franklin Giancarlo. A ver, María del Rosario, ¿qué signos oculares encontramos? Edema corneal. Ya, presión intraocular elevada, si es que pudiéramos evaluarlo, del orden de 40 a 50 milímetros de mercurio, ¿qué más? Ya, signos oculares. ¿De qué tipo? Ya. Inyección ciliar o inyección periquerática. Otro, el factor desencadenante, ¿cuál es? Midriasis. ¿Ya? Listo, con eso más o menos tenemos una idea de qué está pasando. A esto, la signología, sintomatología, disminución brusca de la visión, dolor ocular intenso, signos neurovegetativos con náuseas, vómitos, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, un glaucoma agudo, a diferencia del glaucoma crónico, ¿qué es lo que pasa? El paciente te busca de donde estés. En 1, 2, 3 días llega a la consulta. Pero el glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma crónico, no. Es totalmente asintomático. Entonces, nosotros tenemos que buscar a los pacientes a través de la medida de la presión intraocular en forma seriada o a través de examen que nos descarte la posibilidad que el paciente tenga un glaucoma crónico. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿El glaucoma crónico hace daño a la vista? ¿Puede llegar a ceguera? Sí. ¿En qué tiempo? En años. ¿El glaucoma agudo puede llegar a la ceguera? Sí. ¿En qué tiempo? En días, semanas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por los niveles de presión que se manejan. 23, 24 milímetros de mercurio en glaucoma crónico, 40, 45, 50 o más milímetros de mercurio en glaucoma agudo. Eso es lo que hace más daño de forma más rápida y por eso se considera una emergencia. El tratamiento en lo que es el glaucoma agudo, manitola al 20%, 1.5 por kilo de peso, ¿no? La pilocarpina para disminuir la midriasis y la irectomía periférica, que es el tratamiento definitivo. Alternativas al manitol, se puede usar inhibidores de la hidrasa carbónica, la acetazolamida de 250, una cada 8 horas hasta que tenga. ¿Ya? Pilocarpina es difícil que lo tengan, pero sí pueden estar controlando la producción del humor pulso que sea la menor posible para que no sea tan expresiva la manifestación del glaucoma. En tanto, se busque ayuda. ¿Ya? Bien,
continuamos con lo que es patología de vitrio y retina. ¿Ya? Entonces, el vitrio es un tejido, pues, muy peculiar, porque tiene propiedades viscoelásticas, es un tejido gelatinoso, transparente, con propiedades viscoelásticas, ¿no?, que sirve de soporte a lo que es el tejido nervioso del ojo, que es la retina, el tejido uveal, que es la parte vascular, y la esclera. ¿Ya? Entonces, este humor vítreo tiene algunas características, y es que el humor vítreo es transparente, como todas las estructuras anteriores del ojo. Es elástico, viscoso, y tiene cierta rigidez en algunas zonas. ¿Ya? Entonces, el vítreo va evolucionando también a lo largo de toda la vida. Habíamos visto que el cristalino iba creciendo. Pero en el vitrio va teniendo una serie de cambios a lo largo de la vida que es necesario tener en cuenta porque se relaciona con algunas patologías. ¿Qué funciones va a tener el vitrio? Es un medio transparente de relleno y amortiguador de golpes, soporta la retina y la coroides, ayuda a mantener la presión intraocular, pero la principal fuente de presión intraocular en la vista es el humor. ¿Ya? Es de ello que depende la variación de la presión intraocular y la presencia o no de glaucoma. El humor vítreo solamente parcialmente ayuda en lo que es la presión intraocular. Absorbe parte de la radiación ultravioleta, aunque más importante en esa función es el cristalino, y como poder dióptrico ocular prácticamente no tiene mayor función. Al final se reduce a una situación de soporte, amortiguación de golpes y absorción de la luz ultravioleta. Entonces, tampoco tiene vaso sanguíneo, que es otra característica del córnea cristalino, del humor vítreo. ¿Cómo se nutre? Por la parte posterior con la circulación retiniana y por la parte delantera con lo que es el humor acuoso. Es una estructura muy hidratada, 99% es agua, que ocupa el 80% de toda la cavidad ocular. Tiene una configuración especial, ¿para qué? Para que deje pasar la luz en forma adecuada. Tiene una malla tridimensional que está formada pues, por colágeno, ácido hialurónico, fibrillas de colágeno, etc. Muy bien. A lo largo de toda la vida, el vitrio va cambiando. ¿Y cuál es el cambio que se va generando con los años? La aparición de lo que son unas sinéresis del vitrio. Parte del vitrio se va liquefactando, se va volviendo más líquida. Entonces, en las personas adultas, personas ancianas, es normal de que exista esta liquefacción del vitrio. Esto es un vitrio mucho más líquido que tiende a coalescer. Y cuando coalesce, ¿qué pasa? Esta situación de armazón que cumple como función, ya no la cumple. Entonces, colapsa este vitrio. En este proceso de colapso del vitrio, ¿qué puede pasar? Como el vitrio está adherido a la retina, puede jalar la retina. Y en ese proceso se produce lo que es un desprendimiento posterior del vitrio, que vamos a ver la importancia de ello.
Entonces, cuando examinamos el vítreo, no es uniforme la contextura del vítreo en todo el globo ocular, ¿no? Se va estratificando de tal forma que va a haber un vítreo denso donde hay un predominio de fibras de colágeno que le dan cierto grado de rigidez, que va a estar localizado principalmente en la periferia de la persona, del ojo, el adulto sobre todo, en la periferia. En la parte más fluida, que es a predominio del hialuronato, está en la parte central. Y es en esta parte central donde va apareciendo esta situación de sinéresis del vítreo, de liquefacción del vítreo. Vítreo más denso en la periferia, vítreo fluido en la parte central. Los hialocitos humanos, ¿no?, están sobre todo en la parte más periférica. Entonces, el vítreo periférico o cortical es prácticamente el vítreo que llaman que está vivo. ¿Por qué? Porque ahí están los hialocitos y estos son los encargados de la síntesis de las glicoproteínas, ¿no?, del ácido hialurónico, que cumplen también actividad fagocítica del macrófago, fibroblastos el 10%. Y este ácido hialurónico, ¿no?, circula lentamente de la periferia al centro, pasa a la cámara posterior y se elimina también por el trabéculo. Entonces, la parte más periférica es lo que se llama la que tiene a los hialocitos, la que se encarga del metabolismo y de la formación de glicoproteínas. Ahora bien, este vítreo tiene una serie de soportes, sobre todo en la parte periférica. El vítreo está adherido hacia la superficie retinal. ¿Y dónde es lo que está más adherido? En lo que es la base del vítreo, la parte más anterior, en los 360 grados. En el cristalino también hay una adherencia, pero más leve. A nivel del nervio óptico, sí, también existe una adherencia, más, segunda más fuerte, digamos. En el área macular también hay adherencia, y también puede estar adherido a los grandes vasos. De pronto, cuando existe este proceso degenerativo natural, que es la sinéresis del vítreo, cuando esta estructura cae, habíamos dicho que puede haber un desprendimiento posterior del vítreo. Pero además, si está adherido a un vaso sanguíneo y la adherencia es muy fuerte, ¿qué pasa cuando cae esto? Puede haber una ruptura de vasos. Y en esa circunstancia, ¿qué pasará con la visión del paciente? Pérdida de la vista. Pérdida de la vista, o sea, mejor otro término. Desprendimiento de la retina. Podría ser otra. El hecho de que se rompe el vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la visión? ¿Qué pasa con la agudeza visual? Disminuye. De pronto tiene una visión de 20/20 y todo el humor vítreo, que es transparente, se llena como con un colorante y la visión pues cae fuertemente. ¿Por qué? Porque no puede pasar la luz hacia la retina. De repente cuenta dedos a 1 metro, movimiento de manos, etc. ¿Ya? Entonces, de estas adherencias, las más fuertes son en la base del vítreo y la papila. Entonces, cuando se hace una ecografía, la ecografía nos va a mostrar un vítreo que está limpio, no hay nada en el vítreo. ¿Ya? Cuando usamos ecografías, cuando existe opacidad en vítreos, principalmente para ver si hay desprendimiento de retina o no. Eso es importante descartar en patologías como cataratas, en patología como hemorragia vítrea,
etc. Porque el pronóstico va a depender de esto más que de la propia patología. Entonces, en el vitrio puede haber también flotantes vítreos, como vamos a ir viendo. Ahora, el vitrio es una estructura que está ahí, que sirve de soporte principalmente, pero es un tejido muy inestable. Cualquier noxa de tipo traumática, de tipo inflamatoria, hace que pierda características. Y en estas circunstancias puede poner en riesgo a su vecino. ¿Cuál es el vecino? La retina, que es la estructura más importante del ojo. ¿Ya? Entonces, ¿hay patología en el vitrio? Sí. Estas son de tipo degenerativo, ¿no?, que van a hacer de que exista un fallo en esa función de soporte, de sostén que tiene el vitrio. Puede haber opacidades en el vitrio que van a interferir con lo que es la transmisión de la luz, la visión, como en el caso de una hemorragia vítrea. Puede haber infección, y esto pone en peligro a todo el ojo. Cuando hay una endoftalmitis, la manifestación se da en el vitrio. Y ya del vitrio, esta inflamación, una forma de hallazgo en cámara anterior, viene a ser el opio. Pero en realidad es toda la retina que está comprometida con la infección, todo el humor vítreo. ¿Puede haber fibrosis? Sí. Y esta facultad de que el vitrio pueda convertir su estructura en bandas fibrosas también lo hace bastante peligroso, porque esto produce desprendimientos de retina de tipo traccional. ¿Ya? Entonces, vean, todas las situaciones en el vitrio que pueden condicionar que el ojo esté en riesgo. Malformaciones vítreas, persistencia del vitrio primario hiperplásico, ¿no?, que son restos del sistema hialoideo no reabsorbido. Afortunadamente es rara la presentación, pero existe esta presentación, ¿no? Persistencia del vitrio primario hiperplásico. Puede haber degeneración del vitrio, ¿no? En el vitrio, cuando hay una degeneración, esta puede ser que exista una degeneración lacunar o degeneración progresiva que hemos estado viendo, la cineresis del vitrio, que puede condicionar un desprendimiento posterior del vitrio, y puede haber también una degeneración empalizada o degeneración látice. ¿Ya? Entonces veamos estas características del vitrio. La degeneración lacunar, ¿no? La cinéresis o degeneración lacunar. Habíamos dicho que el vitrio es bastante inestable, pero que por diversas causas, dentro de las cuales está la misma edad, se despolimeriza estas proteínas, ¿no?, el ácido hialurónico, se rompe la estructura y se va formando esta cinéresis, esta liquefacción, esta degeneración lacunar, que tiende a coalescer. Y con la coalescencia, ¿qué es lo que pasa? Con la coalescencia pierde fuerza esa estructura de sostén. ¿Ya? Se da en quienes, como parte del proceso de envejecimiento, en la senilidad, en pacientes con miopía progresiva, con miopía patológica, aquellas miopías de más de 6 dioptrías, o cuando existe inflamaciones vecinas. Cualquier proceso inflamatorio también puede condicionar esta degeneración lacunar o cinéresis del vitrio. Y cuando se presenta esto, ¿qué experimenta el paciente? Va a experimentar lo que se conoce como biodesopsias, sensación de moscas volantes, de que hay algo que se cruza en su mirada cuando él está mirando un objetivo. Puede haber desnublamientos,
pero principalmente son las miodesopsias. Y cuando se presenta una miodesopsia, ¿cuál va a ser el tratamiento? Cuando se presenta una miodesopsia, estas miodesopsias no retornan, no desaparecen. Entonces el paciente tiene que aprender a convivir con ello. ¿Ya? Entonces, pues, explicar esto al paciente. Y el paciente tiene que internalizar ese concepto. Porque estos pacientes, si bien tienen esa sintomatología, pero mantienen buena visión. No afecta la visión esta sintomatología que están experimentando. El desprendimiento posterior del vitrio. El desprendimiento posterior del vitrio es la separación parcial e irreversible de lo que es la unión entre la retina y el vitrio. ¿Ya? Se separa el vitrio denso del vitrio fluido por acción de la gravedad. ¿Por qué razón? Por la coalescencia de varias lagunas, la coalescencia de varias sinéresis, de varias lagunas. Coalescen hace que se pierda esta estructura de sostén, desencadenada por movimientos bruscos o por traumatismo. ¿Ya? Entonces, pues, en estos pacientes, ¿no?, cuando se presenta un desprendimiento posterior del vitrio, cuando el paciente presenta miodesopsias, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hacer un examen de fondo de ojo, lo que se llama una oftalmoscopía indirecta. ¿Para qué? Para ver no solamente este desprendimiento posterior del vitrio, sino principalmente para evaluar si hay un desgarro retinal o no. ¿Ah? Porque la degeneración lacunar, el desprendimiento posterior del vitrio, es algo que se presenta en forma natural. Pero hasta en 10% de los pacientes puede haber un desgarro retinal. Y si hay un desgarro retinal, entonces tenemos que dar tratamiento que es el sellar ese desgarro retinal para evitar progresión a un desprendimiento de retina. ¿Ya? Ustedes dirán, pero el 90% va a salir normal. Sí, pero hagamos el examen por ese 10%. Porque si encontramos a un paciente que tiene desgarro retinal y lo tratamos, le evitamos el desprendimiento de retina, que es un problema mayor. Vean, desprendimiento del vitrio posterior, parte líquida, parte sólida. Esto que estaba pegado acá podía traccionar la retina y poder producir en una ruptura. Lo mismo. Muy bien. A veces no se separa del todo, ¿no?, este desprendimiento posterior del vitrio, y hay alguna adherencia patológica. Como esto está flotando, ¿qué puede condicionar? Que esto va traccionando la retina y esto produce fotopsia, deslumbramiento, y puede producir, por una adherencia no adecuada, patológica, un desgarro retinal. Bueno, lo mismo, ¿no? Cuando se resume qué es lo que está pasando, entonces vemos pues que el desprendimiento posterior del vitrio va a causar estos cuerpos flotantes. Los cuerpos flotantes van a causar miodesopsias, sensación de moscas volantes. Pero en este proceso de separación puede haber un desgarro retinal. Y si hay un desgarro retinal, el vitrio fluido, ¿qué pasa?
comienza a pasar por este desgarro retinal y va decolando la retina. Un desprendimiento de retina. Esto es lo que se tiene que evitar. ¿Ya? Entonces, en el desprendimiento posterior del vítreo habrá biodesopsias bruscas, ¿no? Deslumbramientos, fosfenos, luces, es un signo de alarma, opacidad a veces, pero todas estas molestias cursan con muy buena visión. ¿Ya? El paciente nota que hay algo que se cruza en los ojos, pero está viendo bien. Entonces tenemos que explicar al paciente que eso que está cruzándose con el movimiento de los ojos no impide la visión, no producen ninguna otra patología adicional, ni tampoco ponen en riesgo la visión, siempre y cuando hayamos descartado la ausencia de un desgarro retinal. ¿Ya? Los biodesopsias es por lo que se mueve. ¿Qué ha pasado? A ver ahí. A ver, explícalo. ¿Cómo? En el lado derecho había una tracción. ¿Ya? Y era borroso sangrado. ¿Ya? Listo. Ha habido un desprendimiento posterior del vítreo con una ruptura de un vaso sanguíneo que está produciendo un sangrado. Esto producirá una disminución de la visión, probablemente. ¿Qué tanto? Habría que ver. Si solamente es esa cantidad de sangrado, probablemente no mucho, pero puede haber sangrado más masivo. Degeneración vitreoretiniana, ¿no? Hay una degeneración, lo que es la degeneración empalizada, que afecta a la retina y el vítreo tiene un carácter hereditario, se sitúa en el exterior. Ecuador no da sintomatología y es mucho más frecuente en los pacientes miopes, ¿ya? Sobre todo los miopes patológicos. ¿Qué va a haber ahí? Una liquefacción del vítreo, hay un adelgazamiento de la retina y una adherencia entre el vítreo y la retina patológica que condiciona a que pueda existir desgarro retinal. ¿Ya? Entonces, un ojo miope es un ojo enfermo. ¿Por qué? Porque tiene ya una serie de degeneraciones en el vítreo, la lacuna que acabamos de ver que predispone al desprendimiento posterior del vítreo, degeneración empalizada, problema de glaucoma, ¿no? Está metido en muchos problemas, es como la diabetes del ojo sistémica, ¿ya? Entonces, esta es una degeneración empalizada. Puede esto condicionar un desgarro retinal. Por lo tanto, los pacientes miopes deben tener exámenes periódicos de oftalmoscopía indirecta para ver si hay o no esta degeneración empalizada y para ver si hay algún desgarro retinal, porque esto predispone a un desgarro retinal. Puede haber opacidades vítreas de diferente etiología, ¿no? Por ejemplo, una estronquiliasis, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Ahí lo tiene, ¿no? Existe. Toxocara canis también produce una reacción inflamatoria. ¿Esto qué va a producir? Una vitreitis, una vitritis, una reacción inflamatoria de grado variable. Cuanto más reacción inflamatoria, más estará afectado el ojo.
puede haber hemorragias vítreas, ¿no? De diferente etiología. Unas por el desprendimiento posterior de vitrio, otras secundario al sangrado desde diferentes neovasos que se forman, principalmente secundarios a retinopatía diabética, secundarios a lo que es también obstrucción de vena central de la retina. Estaba esperando esta llamada. Desconcentro. Está lejos, no hay problema. Está aislada. Un poco aislada y que pues solamente lo necesario. ¿Ya? ¿Ya? Entonces decíamos hemorragias vítreas. ¿De dónde procede la sangre? Vasos retinianos, ciliares, neovasos. Principalmente neovasos. Los demás en situaciones de traumatismo. Causas de hemovitrio, lo que habíamos dicho. Desprendimiento de vitrio posterior, desgarro retinal, traumatismos, principalmente retinopatía diabética, displasia sanguínea, es raro. Hay manifestaciones en otra parte del cuerpo más que en el vitrio. Hemorragias paragnoideas, síndrome de Terzo, solo para examen. Entonces, las hemorragias vítreas pueden localizarse, pues, a nivel prerretinal o a nivel del vitrio, dentro del vitrio, ¿ya? Sobre todo en el vitrio fluido, que en la parte central, donde produce una disminución de la visión. Cuando hay una hemorragia, ¿qué se hace? Se espera. ¿Por qué? Porque estos va produciéndose una degradación y una reabsorción que es progresiva. Pero cuando hay una hemorragia vítrea, ¿qué precaución se debe de tener? Hacer una ecografía ocular para ver si hay desprendimiento de retina o no. ¿Por qué razón? Si hay desprendimiento de retina, se tendría que actuar sobre la hemorragia para operar ese desprendimiento de retina. Pero si no hay desprendimiento de retina, uno espera a que haya una reabsorción progresiva de esta hemorragia vitrea. ¿Qué tiempo? 1, 2, 3 meses. ¿Ya? Cuando hay recidiva de la hemorragia, sobre todo en pacientes con retinopatía diabética, hay más tendencia a que pueda existir una fibrosis a nivel del vitrio, a que exista lo que se llama una membranogénesis. ¿Por qué es importante esto? Porque se van formando una serie de bandas de tracción que se adhieren a la retina y desprenden la retina, produciendo un desprendimiento de retina de tipo traccional. Una hemorragia vítrea. A ver, ahí, ¿cómo estará la visión en ese paciente y por qué? María Luciana. ¿Está María Luciana? María Luciana. Natalie. Doctor. A ver, Natalie, dime,
¿Cuál podrá ser la visión de este paciente y por qué? Porque es una hemorragia localizada. ¿Habrá una disminución de la visión? No habrá. Y si la hay, será poca, moderada, bastante, no sé. ¿Qué te parece? Doctor, como ya veo la hemorragia vítrea, ¿podría ser un poco de visión borrosa en el paciente? Solo un poco de visión borrosa nada más. ¿Cómo dirías que está la visión de este paciente? Bueno, como la hemorragia ya está muy acumulada, probablemente ya tenga más pérdida de visión. ¿Ya? Maverick. Maverick Brandon. ¿Estás, Maverick? Muy bien, vean. La hemorragia en cantidad no es mucho. Vean ustedes, se ve el nervio óptico, vasos sanguíneos, la retina. No hay mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está localizado? En el área macular. Está tapando el área macular. Entonces, ¿cuál será la visión de este paciente? Estará en movimiento de mano. Esto ya es una hemorragia vítrea en reabsorción, ¿no? Poco a poco va disminuyendo la hemorragia y dependiendo del área afectada, pues también el pronóstico será mayor o peor, ¿no? Esta hemorragia está más o menos localizada en el área macular, habría que ver cómo evoluciona. ¿Qué hacer? ¿No? Esperar reabsorción espontánea con un reposo relativo, no un reposo absoluto. Tarda más cuando reabsorberse cuando se ve comprometido el vítreo sólido, la parte periférica. Las recidivas tardan más en reabsorberse y también tienen más posibilidades de hacer membranogénesis. Y el tratamiento es la vitrectomía en casos extremos de no reabsorción, cuando se espera a que esto reabsorba, con el requisito de que no tenga desprendimiento de retina. Si no hay desprendimiento de retina, se espera a que reabsorba 2-3 meses. Si sigue con una intensidad como se evaluó al inicio, se puede ver la posibilidad de una vitrectomía, limpiar todito el vítreo. Opacidades degenerativas, mayanosis asteroidea, ¿no? Es una degeneración también senil, tiende a ser unilateral. Son opacidades suspendidas en el vítreo denso, poco móviles, son jabones cálcicos que no interfieren con la visión, ¿no? Y esta es la figura que uno ve de repente en el fondo de ojo o con la lámpara de individuo. La llanosis asteroidea, ¿no? Esta es también la forma como se ve la llanosis asteroidea. La sinquisis centellante también es otra opacidad degenerativa, que es una degeneración secundaria a otras alteraciones que fluidifican el vítreo. Son partículas brillantes y muy móviles, ¿no? Son cristales de colesterol y tampoco interfieren con la visión. Estos sí son más móviles, pueden producir algún grado de disminución de la visión en la medida de dónde estén ubicados. ¿No? Esta es la sinquisis centellante, la forma como se ve, como ve el paciente. ¿No? Ustedes deben haber visto estos artículos de Navidad
que cuando lo mueves ahí, igualito es la síntesis sin querer, ¿ya? En momentos puede producir alguna disminución de la visión porque se concentra en el eje visual, pero como el movimiento ocular se esparce, entonces la visión se restituye. Pero en líneas generales no produce disminución de la visión. ¿Que esto es molestoso? Sí. ¿Que se debe operar? Eso es una determinación muy, o sea, la operación es muy agresiva para lo que se quiere. Más si consideramos de que no produce disminución de la agudeza visual. Membranas vítreas, ¿no?, pueden formarse dentro del vítreo tras una serie de estímulos, traumatismo, inflamación, hemorragias, etc. ¿Ya? Entonces, estas membranas vítreas también pueden poner en riesgo la visión. ¿Por qué? Porque se adhieren a la retina y producen desprendimiento de retina. Producen una proliferación fibrovascular, sobre todo en la retinopatía diabética. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos fibras vasculares que están adheridas a la retina, que pueden producir desprendimiento de retina. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Hacer una vitrectomía, que es limpiar todo el vitrio, ¿ya? Cuando hay, sobre todo, proliferación fibrovascular, se tiene que hacer una vitrectomía, limpiar todo lo que está en el vitrio para evitar una posterior desprendimiento de retina traccional. Y este es un procedimiento que se hace pues bajo microscopía, con un vitreófago, etc. Es mucha tecnología que se utiliza para realizar esta vitrectomía. Bien, 58. Tomemos la mitad. No creo que ya dejamos, no, hay 15 minutos. Así tenemos clases también para las 4:15. ¿4:15? Sí, pero el salón es para el otro. A ver, pero está ocupado, ¿no? Sí, pues, ya acabaría. Ya se votó el diferente rutina la próxima semana. ¿Ya? Entonces, por hoy día terminamos, chicos.